Vamos a ver problemas ahora de fuerza central y gravedad. Vamos a hacer unos problemas del libro de Roller Bloom y luego de Resnick Holiday. Este libro de Roller Bloom, la parte por lo general teórica está más desarrollada, y la otra parte buena que tiene muy buenos ejemplos. Entonces vale la pena consultarlo. Lo pueden consultar en internet. A ver, esto es un resumen para empezar a hacer los problemas. Bueno, una fuerza central es una fuerza que actúa sobre el cuerpo y que está dirigida hacia él o en sentido contrario. Y las fuerzas centrales conservativas son función solo de la distancia del centro de fuerza. A ver, tenemos el centro de fuerza que origina la fuerza y va en la línea de dirección que une a el centro de fuerza con el cuerpo. Esa fuerza F puede ser atractiva o repulsiva y va en la dirección de R, que es el vector radial unitario, en coordenadas polares partiendo de centro en O. Para la parte de gravedad, bueno, se ven las leyes de Kepler. La primera dice: la órbita de cada planeta es una elipse con el Sol en uno de sus focos. La segunda, el radio vector que une al planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Y la tercera dice: los cuadrados de los períodos de los diversos planetas son proporcionales a los cubos de los semiejes mayores de sus órbitas, en este caso órbitas elípticas. La segunda ley de Kepler, que es la de las barras áreas iguales en tiempos iguales, se describe como el área de A de T, es el cambio por unidad de tiempo del área, es constante, igual a Kp, que es la constante del planeta, y es igual a un medio R cuadrado W. Aunque R y W varían en la trayectoria, pero se debe cumplir que R cuadrado W debe ser constante. Ellas se ajustan para que sea constante. La tercera ley de Kepler del cuadrado de los periodos, T cuadrado entre el cubo igual a Ks, donde Ks ahora es la constante del sistema. Este es propio del planeta, mientras que este es propio de un sistema de planetas, es decir, un grupo de planetas que orbitan alrededor de una estrella, por ejemplo el Sol. Todos los planetas deberían tener una constante del sistema parecida a Ks. T es el periodo de revolución alrededor de su centro. Por ejemplo, en la Tierra sería un año. Y A es el semieje mayor de la órbita elíptica. Ks es único para todos los planetas que giran alrededor del Sol, es decir, para el sistema. Luego, cualquier fuerza central atractiva proporcional debería ser el inverso del cuadrado de la distancia al origen. Pueden ser elípticas, hiperbólicas o parabólicas, dependiendo de si la energía mecánica total es mayor, menor o igual que cero. Las fuerzas repulsivas dan origen a solo trayectorias hiperbólicas, es decir, siempre se alejan, y la trayectoria va a terminar siendo hiperbólica. Esta sería una hipérbole. En este caso, la hipérbole tiene el foco en este punto, tiene el centro geométrico de la hipérbole aquí. De aquí a aquí se le considera que sería un semieje, y C se considera de aquí al foco, y este sería el centro de donde sale el vector R del foco, del centro de fuerza, y este sería el radio R y el ángulo θ. Siempre se pone el origen en el centro de fuerza y se trabaja en este caso en coordenadas polares, planas, para que quede en función de R y θ. Luego vamos a ver que en las órbitas elípticas podemos hallar la distancia del foco, RP, a la órbita mínima, o también se le llama el perigeo, y podemos calcular también la distancia máxima RE o el apogeo. En estos dos puntos se cumple que de R de θ es igual a 0, es decir, R ya no cambia con respecto a un cambio pequeño de θ. Tiene pendiente 0 en función de θ. Son los extremos de las órbitas. Bueno, después de esto vamos a ver que se puede calcular de esta forma, en función de la energía y los parámetros del sistema,
o también en forma geométrica como L entre 1 más E, donde E es la excentricidad de la elipse y L es la escala. Luego, las trayectorias que pueden describir los objetos, dependiendo de sus velocidades cuando orbitan alrededor de un centro de fuerza, puede ser parabólica. Parabólica sería el caso cuando E es igual a 0 y la excentricidad es 1. Por ejemplo, tenemos aquí, imagínate que tenemos la Tierra, este sería el centro de fuerza. Lanzamos un objeto, un proyectil a esta altura h sobre la superficie de la Tierra con un ángulo phi. La trayectoria que puede tomar va a ser hiperbólica o parabólica, ¿no? Dependiendo de la velocidad. O puede ser una elipsis también. El foco se pone en O, en el centro de fuerza. Y en este caso, como para la parabólica, como la energía es 0, se cumple que B0 tiene que ser igual a esta raíz que tenemos aquí. Y si h, la altura de donde se lanza respecto a la superficie, es mucho menor que el radio de la Tierra en este caso. Para el caso de la Tierra, si metemos los datos, nos da una velocidad de 11,2 km por segundo. A esta velocidad se le llama velocidad de escape, porque si se alcanza esta velocidad superior, el objeto se escapa. Es decir, para todo phi, si la velocidad es de 11,2 o superior, el proyectil escapará del campo gravitatorio de la Tierra. La trayectoria puede ser hiperbólica si E es mayor que 0 y la excentricidad es mayor que 1. Y la velocidad mayor que 11,2 va a escapar de la Tierra, siguiendo una hipérbola. Y puede ser elíptica siempre que la energía sea menor que 0, la excentricidad menor que 1. Y la velocidad, por supuesto, tiene que ser menor de 11,2, con h pequeño comparado con RT. Básicamente tenemos este caso, si está fuera de la Tierra, este sería un objeto, P sería el punto de proyección con una velocidad V0. Él va a describir trayectorias elípticas diferentes, por ejemplo, esta de aquí, o esta mayor. La Tierra sería esta circunferencia, con el centro de fuerza en el centro geométrico de la Tierra. Y habrían varios casos. Por ejemplo, la trayectoria si phi fuera 0, es decir, esta velocidad fuera en ángulo recto al radio vector este que va de O a P. Si fuera perpendicular, phi sería 0, y si la velocidad es justamente 7,9 km por segundo, la excentricidad va a ser 0 y la trayectoria sería una circunferencia que rodea la Tierra. En este caso, en vez de ser una elipsis, sería una circunferencia. Si phi es distinto de 0, pero la velocidad es menor que la velocidad de escape, la trayectoria va a ser elíptica, igual si la velocidad es menor de 7,9. Ahora, ¿cómo se distinguen estas dos? Bueno, por ejemplo, esta trayectoria más larga, elíptica, que no toca la Tierra, se cumple si la velocidad es mayor que 7,9 y menor que 11,2. En este caso, el foco de la elipsis estaría más cercano a P. Por ejemplo, el foco de esta elipsis grande F, como en este caso, estaría más cercano a P. Recuerda que hay dos focos, este punto y este punto. En este caso, el foco estaría más cercano a P. En el caso de que la velocidad fuera menor que 7,9 km por segundo, el foco estaría más lejano a P. Fíjense que en este caso de esta elipsis, el foco no está en este punto, más cercano a P, sino está en este, más alejado de P. Y esta trayectoria elíptica intersecta la Tierra, por tanto caería sobre la Tierra, mientras que esta quedaría orbitando. Y bueno, y la elipsis es esta, entonces ya se ve en geometría analítica, tiene el centro geométrico de la elipsis, en coordenadas x, y es esta fórmula.
X cuadrado entre E cuadrado más Y cuadrado entre B cuadrado. ¿Cuál es el semieje mayor? Va de este centro a, es el eje mayor, de este centro a este punto. Y el menor sería esta distancia, que iría de aquí a aquí. Entonces sería el semieje mayor, semieje menor. El foco de la elipsis, y de aquí se mide entonces en coordenadas polares. Aquí estaría el objeto orbitando. Y este sería el radiovector R y el ángulo θ. Y C se llama de este centro, el foco, esta distancia se llama C. Este sería una elipsis con E mayor o igual que 0, menor que 1. Coordenadas cartesianas es esto, y se cumplen estas dos relaciones que después se usarán en los problemas. Bueno, vamos a ver unos problemas. A ver, aquí el problema. Ok, ya. A ver, este problema nos dice dado que la Tierra tiene un radio RT y una masa MT, hallar la relación entre G y KS y la relación entre G, que es la constante de gravitación, y la aceleración G de la gravedad, G minúscula. En este caso sería la Tierra orbitando el Sol, ¿no? Utilice la ley de Kepler, la ley de las áreas, la del período al cuadrado y la ley de gravitación. En este caso, la órbita sería una elipsis de eje mayor A. Bueno, la fuerza de gravitación es la que mantiene la Tierra en órbita alrededor del Sol. Suponemos una órbita circular, por simplicidad, aunque la es elíptica, pero se aproxima mucho a una órbita circular. Esta fuerza es igual a la fuerza, como es una órbita circular, si suponemos una órbita circular, esta fuerza tiene que ser igual a la fuerza centrípeta que experimenta la Tierra. Bueno, la fuerza centrípeta que experimenta la Tierra sería la masa de la Tierra por la aceleración centrípeta, que sería W cuadrado R, y esa sería la fuerza de gravedad. Aquí sustituimos W por 2pi entre T, donde T es el periodo, es decir, el tiempo que le lleva a la Tierra dar la vuelta, una órbita, la vuelta alrededor del Sol, que sería un año. La colocamos aquí. Y la fuerza de gravedad luego, entonces esto tiene que ser la fuerza de gravedad, que es G-mt-m entre R cuadrado. M sería la masa del Sol y R sería la distancia del Sol a la Tierra. Del centro del Sol al centro de la Tierra. Aquí se trabaja la Tierra y el Sol como partículas, ¿no? Luego, bueno, de aquí ya podemos despejar G. Y luego de 2, como describe una órbita elíptica con semieje mayor A, A sería entonces si lo consideramos que la Tierra está en este punto, A sería directamente R mayúscula, es decir, el radio que va del centro del Sol al centro de la Tierra, que coincidiría con el semieje mayor. Bueno, si sustituimos A aquí en la ley de Kepler, sustituimos T cuadrado y nos queda en función de Ks. G igual a 4pi cuadrado entre KSM, donde G es la constante de gravitación. Y luego
tenemos que hallar la relación entre la constante de gravitación y la aceleración de la gravedad. En la superficie de la Tierra, la fuerza gravitatoria Fg sobre un cuerpo pequeño m, sabemos que es masa por gravedad, pero también tiene que ser igual a g, la masa del objeto por la masa de la Tierra entre el radio prácticamente de la Tierra, ¿no? Si está en la superficie de la Tierra, al cuadrado. Y de aquí directamente hallamos g en función de g mayúscula. La constante de gravitación es aproximadamente 6,67 por 10 a la menos 11 metro al cubo entre kilogramos segundo cuadrado. Y la fuerza de gravedad, por supuesto, es una fuerza central atractiva. A ver, en este problema nos dice que haya el momento cinético de un cuerpo de masa m en una órbita alrededor de un punto central O sujeto a una fuerza central F atractiva en dirección menos R. Bueno, el momento cinético sabemos que lo podemos hallar el módulo como m por r cruz b, es decir, mr por la componente de la velocidad perpendicular a este radio r. Si suponemos aquí que betita es la componente perpendicular a r, betita entonces en el caso de la Tierra se podría expresar como RW, por sería la velocidad tangencial. Y por tanto L va a ser igual mr betita o L es igual mr cuadrado W, donde betita es la componente perpendicular a R de la velocidad. Y luego nos dice, demuestra que el momento angular es constante. Bueno, la segunda ley de Kepler nos dice que un medio R cuadrado W tiene que ser Kp una constante. Es decir, sustituimos R cuadrado W por 2Kp. Nos da entonces 2Kpm y por tanto tiene que ser una constante porque Kp es una constante y M también. De hecho, dado que el momento de la fuerza central sobre el cuerpo, es decir, el torque que puede ejercer F es cero, porque tanto R como F va en la dirección de R, tienen la misma dirección radial y por tanto tiene un torque cero, un momento de fuerza cero. Y si tiene un momento de fuerza cero, sabemos que dl de t tiene que ser cero, es decir, L debe ser constante. Halla la ecuación del movimiento. Este nos dice halla la ecuación del movimiento de coordenadas polares planas para el movimiento alrededor del punto O. Bueno, esto es un resultado parcial que vamos a usar después. A ver, tenemos un centro de fuerza, tenemos el radio R, el radio en T, el radio en T más de T. Tenemos la velocidad en la dirección R y perpendicular en dirección θ. Y un ángulo barrido de θ. Bueno, la fuerza radial que actúa tiene que ser la fuerza centrípeta, porque es lo que mantiene, lo que permite que realice este movimiento en curvilíneo. Luego, si el sistema no está en equilibrio, existe una fuerza neta que actúa sobre él. Sabemos que la fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta, es RW cuadrado, masa por RW cuadrado. Luego la fuerza neta se tiene que expresar como masa por aceleración, o masa por la derivada segunda de R con respecto a T, y tiene que ser igual mRW cuadrado más F. Donde F se aleja del origen. Ahora vamos a ver por qué hay que agregarle F. En este caso, F es la fuerza de reacción inercial a la fuerza centrífuga, o sería una fuerza ficticia que llamamos fuerza centrífuga. Ahora, ¿por qué en esta ecuación de equilibrio hace falta agregar F?
A ver si F es necesaria porque si el sistema está en equilibrio, por ejemplo, en un movimiento de órbita circular, ¿qué pasa si hacemos F igual a 0 en un movimiento de órbita circular? R no cambia, de R de T es 0. Entonces nos daría, si F es igual a 0, nos daría que mRw cuadrado sería 0. Pero eso es precisamente la fuerza centrípeta y por tanto no puede ser 0. La fuerza centrípeta siempre existe, siempre que esté orbitando en una trayectoria curvilínea, ya sea circular o de otro tipo. Entonces este resultado parcial lo vamos a usar posteriormente. Aquí nos dicen que hay una relación para la fuerza F que se aleja del origen en función de R y θ. Sugerencia: elimine toda dependencia del tiempo. Bueno, en este caso trabajamos en coordenadas polares, coordenadas con variables R y θ. Bueno, vamos a utilizar la constante del momento cinético y trabajamos en coordenadas polares. A ver, en este caso sabemos que W, la velocidad angular es de θ de t, pero W también se puede expresar en función del momento cinético como L entre mr cuadrado. Y de aquí, de este resultado, sabemos que la ecuación de equilibrio debe cumplirse, que m de derivada segunda de r con respecto a t tiene que ser igual a mrw cuadrado más f. F es una función que depende solo de la distancia radial. Luego sabemos que BR, la componente, la velocidad en la dirección de R es dr de t. Esto lo podemos expresar como dr dividiendo y multiplicando por d θ, dr de θ de θ de t, o w, esto sería w dr de θ. Y tenemos que la velocidad perpendicular a r va a ser la velocidad tangencial y por tanto va a ser wr. Luego aquí de 4 podemos derivar br otra vez. Derivamos br, nos quedaría la derivada segunda de r con respecto a t, que sería la derivada de br, y por tanto sería la derivada con respecto a t de esto que tenemos aquí. Y eso es la derivada con respecto, esta derivada con respecto a t de este término, que sería este, lo pasamos, multiplicamos y dividimos por d θ, así que nos queda la derivada con respecto a θ de w dr de θ por d θ de t. Esto vuelve a ser w, así que nos queda w derivada con respecto a θ de este término. Luego de 1 sabemos que w es L entre mr cuadrado. Sustituimos en 5 y nos queda entonces, después de la sustitución, nos queda m de derivada segunda de r con respecto a t igual a este término. Luego tenemos que de 2 fíjense que de 2 tenemos que la más de la ecuación de equilibrio, m por derivada segunda de r con respecto a t es igual a esto. Entonces este término sería este de aquí, mrw cuadrado más f. Aquí w lo sustituimos en función de l. Y al final entonces nos queda que este término tiene que ser igual a esto. Luego, que necesitamos aquí para ir simplificando,
tenemos que aquí nos aparece un término de esta forma. Fíjense que aquí dentro de este paréntesis vamos a necesitar la derivada con respecto a tita de este término entre paréntesis, pero este término entre paréntesis tiene 1 entre r cuadrado de r de tita. Entonces vamos a simplificar este término, 1 entre r cuadrado de r de tita. Sabemos que esto es r a la menos 2 de r de tita, o también se puede expresar más reducidamente como menos la derivada de tita con respecto, esto es de tita, menos la derivada con respecto a tita de 1 entre r. Entonces la sustituimos aquí. Y ahora ya nos sigan apareciendo solo términos en r. Y al final hallamos esta relación. Nos queda entonces esta ecuación de... Esta sería la ecuación de la órbita de una partícula bajo la acción de una fuerza central F. En este caso R depende del ángulo θ. Y en esta ecuación solo aparece R, ¿no? Queda la derivada segunda de 1 entre R más 1 entre R igual a menos mr cuadrado entre L cuadrado F. Todo en coordenadas polares planas. A ver aquí. Luego la órbita es una elipse bajo la influencia de una fuerza gravitatoria. Bueno, en coordenadas polares, sabemos que la ecuación general de una elipse también se puede escribir de esta forma: R igual a L entre 1 más E coseno de θ, donde es la excentricidad, L es la constante de escala, y ponemos el origen en el foco de la elipse. En la forma de coordenadas cartesianas, sabemos que X siempre se puede expresar la distancia desde este origen como C, esta distancia al foco, más R coseno de θ. X en este caso, por ejemplo, sería de aquí a aquí. Esto sería X. Y Y sería esta altura de aquí a aquí. Esto sería Y. Y Y se puede expresar directamente como R seno de θ. Eso son coordenadas cartesianas. A ver, aquí multiplicamos 10 por L. Y una vez que lo hacemos, vemos que necesitamos la derivada segunda de L entre R en función de θ. Pero en este caso lo podemos hallar porque tenemos L entre R, en este caso L entre R expresado en función de θ a través de esta ecuación. L entre R sería 1 más E coseno de θ, así que nos quedaría simplemente la derivada segunda con respecto a θ de 1 más E coseno de θ, que sería igual a menos E coseno de θ. Y luego de 11 y 14, si se igualan, hallamos esta relación donde si despejamos f, nos queda que es igual a menos L cuadrado entre mLr cuadrado. En la dirección menos R
pero sabemos que F es una fuerza gravitatoria, así que se puede expresar como menos GMM entre R cuadrado. En este caso la fuerza de gravedad sobre M debido a M. R es el radio vector que va de M a M. Entonces en este caso podemos igualar estas dos ecuaciones. Y si lo hacemos podemos despejar G. Y nos queda G en función del momento cinético L, la escala L y las dos masas. Igualmente podemos despejar la escala de la órbita L y nos queda en función de L, G y MM. Bueno, lo dejamos hasta aquí.